Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empieza la grabación con una persona que ya había pasado por el blog en una entrevista escrita cuando aún no hacíamos entrevistas en audio y vídeo y que nos viene a dar una buena noticia. Hoy 29 de octubre a las 18:53 estoy con Esther Cerón. Aquí la veis a mi lado y quiere contarnos algo. ¿Qué nos vienes a contar, Esther? Bueno, pues vengo a hablar de otro libro que en esta ocasión es un ensayo, ¿vale? Un ensayo un poco particular porque de lo que habla es de la reencarnación, de vidas pasadas, de, bueno, pues de todos estos temas un poquito más peliagudos, ¿no? A alguna gente le da miedo y a otros les crea curiosidad. Así que, bueno, había que hacerlo y ya está. Y me he metido en el jaleo. Pues estupendo. Esther nos habla desde Madrid, yo sabéis que os hablo desde Gandía, ahora mismo no estoy en Cádiz, ojalá estuviera unos días por allí, pero no, sigo en Gandía, estoy en época de trabajo, como se suele decir, y nosotros seguimos grabando entrevistas, trayendo a buena gente aquí y a buenos escritores y buenas escritoras. Es el caso de Esther Cerón. Y bueno, Esther Cerón no es la primera obra que tiene, ¿verdad, Esther? No. No, la verdad es que empecé, bueno, lo primero que hice fue una colaboración con otros 14 autores, que era un ensayo sobre desamor, que no habla solamente del desamor de pareja, sino hay muchos desamores, desde en un trabajo, desde una casa, desde una relación de adultos y de muchas cosas más, ¿no? Pero a raíz de eso, que llegó a la cuarta edición en 3 meses, dije, bueno, pues esto no parece que sea tan complicado, vamos al lío. Yo tenía una novela metida en un cajón es una saga que al final va a ser saga que yo no pensaba, pero la gente lo pidió y dije, bueno, pues venga, vamos a tirarnos a la arena a ver qué pasa, ¿no? Y es una saga vampírica, lleva ya 2 títulos publicados. El tercero ya está calentito, acabo de mandárselo a la editorial, o sea, saldrá para primeros de año, imagino, porque ya no va a dar tiempo para Navidades. Y bueno, son vampiros un poco especiales, porque como soy terapeuta, pues yo he hecho unos vampiros un poco con una vuelta de tuerca. Ahí se habla igualmente de vidas pasadas, de reencarnación, de muchas cosas más movidas y además tenía muchas ganas de hacerlo dentro de mi ciudad, de Madrid, ¿no? Entonces, el primero se recrea entero en Madrid, hago hasta una ruta vampírica por los sitios de la novela cuando hay un grupito. Y la verdad es que el tema de la fantasía urbana me encanta, pero luego, por otro lado, como soy terapeuta, pues ya me van pidiendo otro tipo de literatura a la editorial y estoy con ensayo. Ahora me ha pedido otro ya más en plan regresión, que es una de las terapias que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, ese me pondré con él cuando descanse de vampiros un poquito, porque acabo de terminar el otro. Y ahora con el que estoy funcionando más, pues es este, ¿no? El de, ¿y tú cómo llevar la reencarnación, ¿no? Trata de contestar a preguntas un poco que nos hacemos todos, ¿no? De por qué me pasa siempre que tengo el mismo tipo de jefe o el mismo tipo de pareja o me pasan las mismas circunstancias una y otra vez, ¿no? O sea, lo que trato es de dar un poquito de ánimo y de luz a preguntas que en realidad nos hacemos todos. Estupendo. Pues bueno, a ver, es un título pues bastante atractivo que llama la atención porque, claro, habla de la reencarnación como tú decías, pero claro, al mismo tiempo también te invita a preguntarle a la otra persona qué es lo que te voy a preguntar yo a ti. ¿Y Sí, tú cómo llevas la reencarnación? pues esta está siendo durita. Esta está siendo heavy, ¿vale? Precisamente por eso, porque me han pasado muchas cosas y algunas poco bonitas. Es un ensayo muy pequeñito, pero muy contundente. Entonces, hablo también de mi propia experiencia. O sea, aparte de que cada capítulo de las etapas de la vida, que están muy basadas en lo que es el árbol de la vida de la Cábala, hago preguntas ahí después de cada capítulo para que cada uno se las conteste y en base a esas respuestas tú sabrás qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Porque yo aquí no voy de gurú ni de sabérmelo todo, yo estoy en el camino de todo el mundo, peleando con la vida y viendo a ver cómo sales de pues cosas que te pasan, ¿no? Lo que trato también es de que vea la gente que he tenido circunstancias muy complicadas, pero estoy aquí y me río y vivo y disfruto y paso página, ¿no? Que es de lo que se trata. Para mí es muy importante que la gente establezca que todo lo que nos pasa, aunque mal que nos pese, y yo sé que esta es la parte dura de entender, lo hemos elegido, ¿vale? Lo ha elegido el alma, porque tanto Leo como Esther es el traje, ¿vale? Y
por dulcificar también el tema de la muerte, tú cuando te quites la ropa esta noche porque la vayas a echar a lavar, no haces una tragedia griega. Pues al alma le pasa lo mismo. Cuando deja este traje que somos actualmente, lo único que hace es haber recogido todas las experiencias que hemos tenido y llevárselas al espíritu, que es lo eterno, ¿vale? Pero el alma le da lo mismo si Leo y Esther lo pasan de puta pena, con perdón, ¿vale? ¿Por qué? Porque ella viene a recoger experiencias. Y para recoger esas experiencias, ¿qué pasa? Que para llevársela entera, y voy a poner un caso muy crudo, por ejemplo, en el caso de un asesinato, pues unas veces será el asesino para saber qué es lo que siente un asesino, y en otro caso será la víctima para saber eso, el sentimiento de la víctima, porque si no se llevaría la experiencia sesgada. ¿Esto lo hace en la misma vida? Normalmente no. O sea, en unas veces serás el asesino y otras veces serás la víctima. Y esto vale para cualquier circunstancia de la vida. Entonces, cuando a ti se te presenta muchas veces la misma circunstancia, es porque, aparte de tener experiencias, tú tienes que aprender, tienes que evolucionar, ¿vale? Entonces, si tú no evolucionas, pues te lo volverán a poner. Es como un curso, como si fuera toda la existencia fuera la universidad y cada vida fuera un curso de esa carrera universitaria, ¿vale? Entonces, si has suspendido, pues no te preocupes, en la siguiente te lo van a poner, y a lo mejor un poquito más duro porque has sido peleón, no has hecho los deberes, en fin, una serie de cosas. Pero son experiencias, es como un escape room. Si empezamos a desmitificar todo, es un poquito más llevadero y más divertido. Porque yo sé que cuando tienes una circunstancia, y te hablo desde la propia experiencia, fastidiada, por decirlo fácil, pues no es, en este momento es muy duro pensar así, ¿no? Pero si te das un poquito el tiempo, mucho más adelante o en unos meses o tal, te vas a dar cuenta que muchas veces, quitando lo que es una pérdida de una persona o tal, esa circunstancia era lo mejor que te podía haber pasado. Y yo me he visto en muchas que yo decía, de esta no salgo, esta vez sí que no, tal, pero sin embargo han pasado los meses y dices, uy, menos mal que me pasó, ¿no? Porque si no, seguiría ahí en la misma historia que no me llevaba ya a ningún sitio. Ahora no te oigo. Ahora no te oigo yo a ti. O porque lo he silenciado un momento, Sí, que estoy un poquito resfriado. Digo que ya, si ofrece resiliencia esto que tú estás hablando. Es sí, decir, porque parece que al conocer, digámoslo así, este método, esta nueva reencarnación o esta sí. vida y poder entenderla, de alguna manera te ofrece también ese entendimiento, ¿no? De que puedas haber tenido otra vida anterior, ¿no? Claro, o sea, a mí me sirve para eso, ¿no? Aparte de que yo, o sea, yo me metí mucho en el mundo de la regresión, sobre todo porque me empezaron las empecé a tener espontáneas, que no se las recomiendo a nadie, porque es un susto, ¿eh? O sea, yo las que Ujú, hago van controladas, no hipnotizo porque no, yo no quiero que la persona lo pase mal, de hecho pongo muchos filtros, sí que entienden lo que han vivido en otra vida, para qué lo vivieron, qué es lo que se han traído de esa vida esta, qué es lo que les está parando o les pone un poco de traba, en fin, todo eso lo analizamos mucho en una sesión, pero no dejo que la gente sufra, ¿vale? Pero yo las he tenido espontáneas. ujú, ¿Esto qué significa? Que además yo cuando hago las regresiones la gente me dice que lo ve como en una película o como en escenas fijas, pero entienden lo que está pasando. Yo me voy al sitio. Yo tengo mucha facilidad para, desde muy pequeñita, para hacer viajes astrales y demás, y entonces a mí lo primero que me pasó en mitad de la calle es que aparecí en el Japón del siglo XVII, en una casa muy fea, muy húmeda, muy sórdida, por decirlo de alguna manera, vestida de geisha, y lo que apareció por la puerta fue mi exmarido de esta vida, otra vez. Y entonces ahí fue toda una comprensión de muchas cosas. De hecho, dejé de fumar. O sea, ya entendí por qué fumaba. En aquella vida me fumé todo lo opio posible porque no me gustaba la vida que tenía y así me evadía. Y en esta vida, el tiempo que estuve fumando, yo me lo pasé mareada. Yo decía, pues jolines, no sé por qué me mareo tanto con el tabaco, ¿no? Toda la gente fuma y no se marea tanto. Entonces, cuando tú entiendes el porqué de las cosas y el para qué, sobre todo, haces un clic. Y cuando haces un clic, las cosas mejoran muchísimo a nivel de muchas capas, ¿eh? Porque no, yo, por ejemplo, eso, dejé el tabaco sin tener ningún tipo de, pues ni de mono, ni de efectos secundarios, no me ha vuelto a apetecer fumar, y esto hace un cerro de años, hace por lo menos 19 años ya, ¿no? Entonces, bueno, pues que me refiero que ya ha pasado mucho tiempo. Pero luego yo he visto en otras personas, pues cómo se sana un trauma o una fobia o tal. Lo que no hacemos nunca, que esto no quiere decir que no salga en alguna ocasión, hay gente que llega y te dice, yo es que me gustaría saber si he sido Napoleón.
Pues mire usted, esto no está para divertirnos, esto es una terapia. O sea, que es lo que hay que entender, para qué sirve, ¿no? No es un tema de analizar si hemos sido Cleopatra o Napoleón o yo qué sé qué, ¿no? Sino qué te ha pasado en otra vida que te está haciendo un poco la puñeta en esta. Básicamente vamos a eso. Muy bien. Y bueno, lo primero, mi enhorabuena por haber dejado el tabaco, porque yo Sí, la considero una de las sustancias más adictivas que existen, sí, por sí, sí, encima de muchas drogas duras y bueno, yo también he fumado y sé de lo sí, que sí, hablo, ¿no? Y la verdad es que quien lo deja, pues bueno, es para bien siempre, ¿no? Y yo te siempre. pregunto, porque tus dos novelas comparten cierta fascinación por lo que se repite, ¿no? Por los ciclos. ¿Tú crees que escribir es también una forma de reencarnación? Yo creo que en la escritura, a mí por lo menos para lo que me sirve es para vivir otras historias, ¿vale? Sobre todo en el tema de la literatura fantástica, pues efectivamente creas mundos alternativos, aunque me gustaría no haberme acercado tanto a la verdad con el primero, porque yo ahí hablo, ten en cuenta que yo el primero lo empecé a escribir en el 2007, lo aparqué porque me contratan en Telefónica y empiezo a no tener tiempo. Y es una novela que yo cuando me separo de mi segunda pareja, que era el que tenía el ordenador, se la lleva. O sea, yo la pierdo. Entonces, bueno, como terminamos más o menos bien, me refiero que sigo hablando con él y tal, me la pasó a un pen, pero pasó una de las versiones. Esto es para hacer otra novela. Porque, claro, a mí yo cuando la meto en el ordenador, en el que ya me compro yo, está la mitad de la novela, cuando estaba casi terminada. Entonces, yo que soy muy de señales, dije, pues será que no es el momento, lo aparco y ya está. Y cuando me cambio de casa, hace casi 5 años ya, mis hijas son las que me recogen el despacho de la casa anterior y cuando yo empiezo a colocar en la nueva el despacho me encuentro un tocho así, digo, ¿esto qué es? Y lo había impreso. Entonces dije, vale, pues debe ser ahora, cuando tiene que ser, ¿no? Y entonces, pues es verdad que ha funcionado muy bien, que tiene muy buenas reseñas, que después de 2 años, que no es fácil, se sigue vendiendo. En la Feria de Córdoba se ha agotado, o sea, lo que llevaba la editorial, con lo cual a mí me da mucha base a, bueno, pues te anima mucho, ¿no? Porque dices, lleva 2 años fuera y si sigue vendiendo y sigue subiendo de nivel en Amazon y bueno, pues hay mucha reseña bonita, ¿no? Entonces, pues tal. Luego el segundo es Thor, que como yo no pensaba hacer, pues eso, saga y lo pidieron, pues me fui a la precuela, así que esos dos se pueden leer indistintamente, el tercero ya no. Y a mí lo que me sirve es eso, ¿no? Porque ¿qué plasma un escritor realmente en su obra? Pues muchas de sus vivencias y el que diga que no miente. O sea, al final siempre hay un personaje que tiene algo tuyo o siempre relatas sobre todo en novelas, relatas una circunstancia que te ha pasado o recreas un sitio que tuviste una buena o una mala experiencia. Entonces, bueno, aparte de que luego te inventes cosas, evidentemente, pero yo creo que los escritores dejamos mucho de nosotros mismos y de nuestra alma en la obra, si no, no sé, no tendría ese potencial que tiene, ¿no? De llegar a la gente. Has hablado de señales. Sí, ¿Cómo distingues tú una señal de una coincidencia? yo primero no creo en las coincidencias, pero te voy a contar un detalle que a mí siempre me sirve porque los de arriba tienen un humor bastante irónico y bastante gracioso cuando les haces caso, ¿no? Entonces, mira, yo, claro, he estudiado astrología, sigo estudiando porque tiene muchas ramas y entonces yo estaba en una tesitura de que me coincidían dos cursos que me interesaban los dos el mismo día y estaba en una parada de autobús, ¿vale? Y entonces yo decía a mis angelitos, ¿no? Digo, echadme una mano, porque es que no sé por cuál tirarme ni cuál me vendría mejor ahora. Uno eran las puertas de Quirón, que es el sanador dentro de una carta astrológica, y el otro era tránsitos, ¿no? Los dos me interesaban, pero coincidían en el día. Entonces aparece el autobús y viene con un cartelón así de grande, todo lo que es el autobús, Quirón, que eran las clínicas, pero a mí me sirvió. Porque yo la pregunta era, ¿hago Quirón primero o hago los tránsitos? No sé qué me hubieran puesto si hubieran sido los tránsitos. Y cosas de estas me pasan todos los días 20 veces, porque estoy muy acostumbrada a pedir ayuda y a que me lo den así, ¿no? O sea, o me llama alguien y me dice una frase que dices, esta frase no es suya, pero es justo lo que yo necesito en este momento. Hoy es una determinada canción y en la canción te dan una respuesta. Hay que estar muy espabilados, ¿eh? No, Y no, yo no, cuando desde luego. Desde pero luego. cuando no me entero, que también hay días que no me entero, digo, han pasado 48 horas, no me habéis contestado, no, seguro me habéis contestado y no me he enterado. Entonces ahí ya digo, para tontos, estoy lela, no sé, estoy distraída, estoy tal, así que necesito una señal para tontos. Y llega.
y llega contundente, y llega para que me entere qué es eso, ¿no? Así que la gente no tira de los ángeles porque no se creen o no saben que existen, pero cada uno traemos 25 en cada encarnación, ¿vale? Hay 2 asignados a cada planeta y 3 al Sol, de los de la Cábala, de los hebreos, ¿vale? Y entonces, claro, los ángeles, si no los llamas, tampoco pueden intervenir, porque no pueden intervenir en el libre albedrío. Ahora, si tú los llamas, yo te aseguro que te ayudan. A lo mejor no como tú quieres, esta es otra, ¿eh? Pero sí como vayas a necesitar. Entonces, pues claro, y luego también hay que pedir cosas lógicas, ¿no? Porque hay gente que dice, es que yo llevo pidiendo un castillo en Escocia, perdona. O sea, un poquito de lógica y de sentido común, ¿no? Ahora, si tú estás en un apuro, no te hace falta ni saberte el nombre del ángel, porque yo, hasta que estudié un poco la cábala y todo esto, yo no me sabía los míos, evidentemente, y yo siempre he tirado de una frase que me ha servido, al ángel que corresponda. Ya está, no tienes que saber. ¿Y de dónde viene la cábala? Porque yo La lo que cábala es no sé egipcia. todo La egipcio. cábala, lo que pasa es que la mayoría de la gente, como los hebreos se apropiaron de ella y luego ya hicieron lo que es el dogma, que es la Torá. Yo, la Torá, que Dios me perdone o que me tenga que perdonar, pero no, yo no soy de dogmas. O sea, yo siempre digo que soy mucho más espiritual que religiosa, porque además, como yo tengo 3 vidas recuperadas en que la Iglesia Católica me ha quemado por bruja, pues no tengo mucha buena relación, lo pueden entender, ¿no? Entonces, pero la cábala es una manera de vivir, es una manera de entender lo que te pide la vida en cada fase. Va mucho como de 5 en 5 años, lo que tendría que hacer cada persona en esa época de la vida, qué tendrías que haber superado, qué tendrías que ponerte a ello. Entonces, a mí es un modo de vida, es un modo de entender las cosas, ¿no? Y me ha facilitado mucho esta parte de los para qué. ¿Para qué me está pasando esto? ¿No? Porque la gente siempre pregunta el por qué, pero si no llegas al para qué, es muy difícil que llegues a saltar esa fase. Pero si yo entiendo que el para qué me está pasando esto, que a lo mejor es, pues mira, yo en un viaje a Egipto, yo era secretaria de dirección en Telefónica, yo tenía un buen puesto, yo no me planteaba en los fines de semana, pues hacía cositas de estas, pues una sesión, una carta astrológica, pero un poco en plan hobby. Y en el viaje a Egipto que hice, bueno, como trabajo también mucho con esencias y aceites sagrados, pues resulta que me llevan a un aromatólogo egipcio que, bueno, habla muy bien español. Y este señor me dice, ¿qué haces que no estás haciendo lo que tienes que hacer? Y yo me le quedo mirando, digo, bueno, pues ya lo hago, digo, debe de ir por el tema místico, digo, ya lo hago. Y me dice, no, me señala para arriba y me dice, no, lo estás haciendo al 20% y me han dicho que se te ha terminado el recreo, que te van a dar muy poco tiempo. Digo, que me voy a morir. Y me dice, no, hombre, si tienes mucho trabajo, si lo que te pasa es que tienes mucho trabajo acumulado. Pues contra todo pronóstico, yo en 3 meses estaba fuera de Telefónica. Entonces me tiraron al ruedo. O sea, el alma trae un plan. Y esto es muy importante que la gente lo entienda. Si tú no haces lo que tienes que hacer, te van a dejar hacer desvíos. Es como, yo qué sé, si te vas a Roma de viaje, tú planificas el qué, cómo te vas a ir, en qué hotel vas a estar, qué monumentos tienes que ver, con quién vas a ir, todo esto, ¿no? Entonces tú llegas a Roma y bueno, por el camino dices que me voy a parar, voy a ir en coche y me voy a parar en Santander un rato y tal, y el alma te deja. Llegas a Roma y no te gusta el hotel que has elegido y te deja cambiarte al de frente. Lo que va a ser impepinable es que vas a estar en Roma. Y que en Roma te va a pasar lo que te tenga que pasar. Entonces hay gente que te dice, entonces el libre albedrío ya le traes porque ha sido tu alma junto con el personaje la que ha elegido las cosas que van a pasar. Te permiten desvíos, te permiten recreos y te permiten que te equivoques. Pero si tú tienes que llegar a Roma, perdóname, que vas a llegar a Roma sí o sí. Y si no es por tus medios, el alma te cogerá de las orejas como me hizo a mí y te pondrá donde tengas que estar. Entonces, pero hablamos de destino entonces, Esther. Sí, hablamos de destino. La gente dice, no, el destino no existe. El destino existe desde el punto de vista que el alma le crea, que el alma viene aquí a experimentar. Entonces, claro, es lo que te digo, si tú vas a hacer un viaje, o sea, hay gente que se va de mochilero y ya está, que también vale, porque a lo mejor está dentro de su plan de vida, pero el alma trae un plan y tú eres el ejecutor, punto, pelota. Entonces, hay un destino, pero es un destino como para cualquier otro viaje. Entonces, no, es que entonces no estamos acotados o estamos, lo que te digo, te van a dejar hacer desvíos. Yo creo mucho en las líneas del tiempo. O sea, yo creo que cada vez que bajas a esta tierra tienes varias líneas de tiempo.
Entonces, depende de las elecciones que hagas, el camino será de una manera o de otra, lo experimentarás de una manera o de otra, pero todas esas líneas al final confluyen en el destino que tú tengas que haya creado tu alma junto con tu personaje. Y ya está. Entonces, es mucho más sencillo porque además, mira, hay un ejemplo muy tonto. ¿Por qué hay gente que pierde un avión y ese avión se estrella? ¿Eso qué es? Y sin embargo, gente al contrario, que no iban a coger ese avión, pero le cogen y se matan. O sea, cuando me dicen, no es que el destino le creas tú, yo creo que no, porque ya tengo suficientes datos como para ver que hay algo predestinado. Tú te tienes que morir de diferentes maneras, te has muerto de todas además, y la manera que tengas de morirte, y este es otro, yo soy graduada del método Silva, ¿vale? Entonces, al principio yo me acuerdo que estuve metida. Perdóname, ¿qué es el método Silva? El método Silva es control mental, es una técnica buenísima que yo recomiendo siempre. Mis hijas, una lo hizo con 7 años porque era una histérica de que siempre iba a suspender, cuando no suspendía nunca. Y a mí me sirvió para dejar atrás una ansiedad, en fin, yo lo recomiendo mucho porque yo llevo usándolo 33 años, o sea, y me ha servido para muchas cosas. Te vale para planificar el día, te vale para muchas cosas, para aumentar memoria, para muchas cosas. O sea, investigalo un poco porque de verdad que merece la pena y yo creo que debería estar instituido en los colegios porque los niños irían mucho más tranquilos y mejor. Entonces, ahí había grupos de apoyo, ahora creo que lo hacen nada más que los instructores, grupos de apoyo a nivel sanación. Y entonces yo recuerdo mucho este caso porque era un chico de 30 y tantos años que se estaba muriendo de un cáncer de pulmón. Y bueno, pues con las sesiones de sanación y tal, yo no digo que le sanáramos nosotros porque el que se sana es él. Yo nunca sano a nadie, es el propio cuerpo el que realiza los milagritos. Bueno, pues este chico se curó y a los 3 meses se murió asfixiado en un incendio. ¿Qué es eso? Destino. O sea, él ya tenía una manera determinada de morir, que era asfixiado, porque lo que tenía era un cáncer de pulmón. O sea, sale de esa, que era imposible salir prácticamente, y a los 3 meses te mueres en un incendio asfixiado. O sea, yo tengo demasiados datos ya para pensar ni en casualidades, ni en que venimos aquí a ver qué hacemos. No, a ver qué hacemos, no. Tú vienes a un curso intensivo de evolución. Y los que no hacen nada también están evolucionando, ¿eh? O sea, esto de juzgar a otro porque, es que no es nada espiritual, o es que no hace cursos, o es que lo único que hace es ir del trabajo a casa y de casa al trabajo. Tú no sabes el plan de ese alma, con lo cual evita mucho juzgar a nadie. Porque él estará haciendo justamente lo que tiene que hacer o lo que su alma necesita hacer en este momento. A lo mejor tiene muchas más vidas evolucionadas que tú. Entonces, a mí esta gente que va de gurús, de que los demás no saben, no se enteran de nada y que no sé qué, y es que este no ni lee. Pues es que no, a lo mejor se ha leído toda la biblioteca de Alejandría cuando existió en esa época, no le hace falta seguir leyendo. ¿Vale? Entonces, no sé, yo voy mucho por ese camino, con que cada alma trae un plan y no debemos de juzgar a nadie, porque cada uno está en lo suyo y seguro que está bien. Y yo te quería preguntar, porque normalmente escribimos para, de alguna manera, permanecer, ¿no? Y trascender, ¿no? Entonces yo me pregunto si tú a la hora de escribir tienes en cuenta esa premisa, es decir, que te recuerden en el futuro o una forma de permanencia, digámoslo así, para nuevas generaciones. A ver, yo a mí lo que me gustaría, y siempre digo lo mismo, ¿no? Que si este libro, por ejemplo, en concreto, ayuda a una sola persona, ya habrá hecho su cometido. O sea, yo por mí ya estaría. Lo bueno de este tipo de escritura es que, o de este género, es que yo los feedbacks que tengo me hacen llorar. O sea, hay gente que me ha dicho, es que me ha llegado justo en el momento que me hacía falta que alguien me dijera justo esto o tal. Entonces yo creo que la trascendencia es esa, el mejorar la vida de alguien. O sea, que luego estés en los anales de la historia o no, para mí no tiene mayor importancia, porque para mí tiene mucho más importancia el alma de la otra persona. Si yo he podido llegar a ese punto y esa persona le ha valido para salir de algún momento malo, yo estoy más que pagada y más que trascendida. Muy bien. ¿Y algún comentario que te haya hecho algún lector o lectora que a ti te haya hecho pensar sobre tu propia obra y que te haya hecho a ti recapacitar y decir, pues he evolucionado yo como persona y como escritora y demás?
Bueno, hay una reseña que a mí me llegó al alma porque además viene de parte de otro escritor que casi no nos conocemos, o sea, hemos ido cogiendo mucha más confianza a raíz de esto, que es Juan Andrés Moya, que tiene un novelón, o sea, espero que se ponga en contacto contigo porque de verdad es En el nombre del hijo, para mí es un tocho de 900 páginas y a mí me enamoró la novela porque es una novela muy dura, pero con mucho contenido. Y me hizo una reseña que yo dije, madre mía, o sea, no sé ni cómo darle las gracias, ¿no? Porque él decía, hablaba mucho de que hay veces que los escritores se esconden detrás de su obra y él habla de que yo efectivamente aquí me abro en canal y que, bueno, pues eso, que doy como unas pautas, dice, sin ser un gurú y es que es verdad, yo nunca me he sentido así, pero es el ayuda por la ayuda y por la generosidad. Entonces, claro, que alguien te diga este tipo de cosas, a mí me emocionan, ¿no? O gente que me ha dicho, es que me has cambiado, claro, yo esto siempre me llama la atención porque digo, pues ¿cómo te voy a cambiar la vida? Si yo tampoco soy nadie, ¿no? Pero que te digan algo así, ¿no? Como me has cambiado la vida porque estaba a punto de tirar la toalla y el libro me ha llevado a que no, que debo de estar pasando pues por una noche oscura del alma, que también explico en el libro lo que es, y bueno, pues que esto va a tener un fin, ¿no? Entonces, pues dar un poquito de esperanza. Vivimos en un mundo muy individualista, que cada uno va a lo suyo, que no haces por el otro y el otro está en una guerra que tú no sabes tampoco. Entonces, yo veo a la gente muy crispada por la calle, ¿no? Gente que se te choca y tal, y yo siempre doy las gracias, porque ya me pasó una vez que yo iba a cruzar una calle, iba distraída, y un chico que venía corriendo me dio un meneo que lo que hizo fue sacarme de bajar el pie. Si yo bajo ese pie me hubiera llevado un coche por medio. Entonces, claro, yo cuando me fijo en estas cosas y digo, cuando alguien se choca conmigo, digo, a saber de lo que me ha librado, lo mismo si ando 3 pasos más me cae una maceta en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando me dice gracias, y claro, se vuelven como diciendo, ¿me ha dado las gracias? Nadie da las gracias a nadie es tan fácil sonreírle a alguien que tú veas triste por la calle. Es que les cambias el día y no cuesta ningún trabajo. Párate a hablar con la gente. Hay mucha gente necesitada de hablar, sobre todo la gente mayor. Yo que me muevo mucho en transporte público, tú estás en una parada de autobús y yo soy como un imán. O sea, yo me hice terapeuta porque dije, bueno, yo creo que esto ya tengo que profesionalizarlo porque yo me siento en una parada de autobús y a mí la gente me cuenta su vida. Me voy a una consulta de un médico y me pasa lo mismo, y a mi hija pequeña también, ¿eh? Entonces, claro, llega un momento que dices, pues, ¿qué me pasa, no? Y bueno, mi profesora, por ejemplo, que es la que hace el prólogo del libro de astrología cabalística y numerología cabalística y muchas más cosas y tal, un día le dije, ¿por qué a mí no me llega gente, pues yo qué sé, que me ha dejado el novio y ya está, ¿no? Una cosa más sencillita. Y me dijo, porque tú has venido a experimentar en primera persona todo lo que sanas o ayudas a sanar más bien, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú no lo haces desde una carrera de psicología, tú lo haces en primera persona. Entonces, claro, a ti te dicen, a mí algunas veces que me dicen, el infierno existe y mi respuesta siempre va a ser la misma, ¿por qué puerta quieres que entremos? Porque hay varias. Entonces, las enfermedades mentales son una, por ejemplo, la gente no le da importancia o no le da tanta importancia a una depresión o a una ansiedad y la tienen, puede decaer en otras cosas. Mira lo que está pasando con el bullying en los colegios, los niños que se suicidan. O sea, tenemos que empezar a mirar como humanidad al humano. No podemos ir como pollos descabezados como estamos yendo. Nuestros niños necesitan mucho más apoyo del que estamos dando. Las mujeres también, y los hombres, porque yo he tratado a hombres maltratados. Que seáis menos no quiere decir que no exista, ¿eh? Entonces, hasta que no vayamos a la vez los dos géneros, y además hay que entender que todos tenemos un masculino y un femenino dentro. Si yo estoy peleada con el masculino de fuera, tengo que mirar mi masculino de dentro, que a lo mejor es el que está averiado. Y yo siempre digo que ser hombre es muy difícil, porque nos han dejado llorar, erais los guerreros, erais los que teníais que ser fuertes, o sea, ese rol también es muy chungo, ¿eh? Y eso... Yo lo digo siempre, Esther, es decir, yo he vivido en una generación que, bueno, a ver, hemos tenido la suerte, la fortuna en el país en el que estamos, ¿no? Sí, sí, De que gracias a no Dios. hemos vivido ningún conflicto porque ya lo Sí, vivieron antes por sí, nosotros, desafortunadamente, ¿no? Nuestros sí, abuelos, pero podríamos haber vivido en un conflicto, pero eso ha provocado que a tanto a nuestros padres como a nosotros nos castrasen las emociones. Sin sí, embargo, ahora, a los 40 y pico,
nos dicen que tenemos que ser unas personas sensibles y eso es muy contradictorio. Sí, Entonces, claro, a mí me genera, pues bueno, de alguna manera, pues, ¿cómo te diría? No me genera ni dudas ni nada de eso. Es decir, yo siempre he tenido claro que las emociones, pero es muy complicado porque los niños no lloran, si le pegan a tu hermano, si se meten con tu hermano pequeño, tú vas y lo defiendes, tal, ¿no? O sea, tú, la niña no, el niño, ¿no? sí, Entonces, es un poco complicado. Y hablabas tú también antes del tema de o sea, un poco de la individualización y de que no se sí. escucha a las personas mayores. ¿Por qué hemos dejado de escuchar a las personas mayores? Y, digámoslo así, hemos perdido ese respeto hacia ellas. Pues porque vivimos en una sociedad que lo que prima es muchas veces la profesión. O sea, nos han enseñado a que lo primero y sobre todo, y hablo por mí misma, a las mujeres a que teníamos que ser el top. O sea, teníamos que ser buenas amas de casa, buenas madres y tal, pero encima teníamos que tener una carrera. Porque si no es que no dabas la talla, ¿no? Porque no vas a ser como tu madre o tu abuela que se quedaron en casa. Perdona, mi madre era modista y trabajaba en casa. Trabajaba más horas que trabajaba yo en mi vida, porque era la Sí. primera que se levantaba, la última que se acostaba, tiraba de un hogar y de 3 hijos, porque mi padre ha sido una bellísima persona, pero el tema casa ya estaba mi madre, porque era como les habían educado, ¿no? Incluso es que mi madre, yo además siempre pienso que el machismo empieza en la mujer, porque son las que educan la mayoría del tiempo. Ahora ya no, estos roles ahora ya se comparten porque yo lo veo por mis hijas y mis yernos que ya llevan la educación a la vez, hacen cosas en casa los dos, en fin, se distribuyen las tareas. Pero a mí todavía me ha tocado vivir en una sociedad donde mi exmarido, o sea, yo hemos tenido hasta negocio juntos y yo me acostaba a las 12 de la noche porque él lo que tenía era un taller de joyería y había que rodinar y no sé qué, no sé cuántos, pero yo había estado haciendo deberes con mis hijas antes, las había dado de cenar, las había bañado, no sé qué, no sé cuántos, y parecía que el único que trabajaba era él, cuando yo también apoyaba, ¿no? Y entonces yo ya he vivido ese tipo de historia. Entonces yo a mis hijas las eduqué libres. ¿Por qué? Porque yo no quería que repitieran esta historia, o sea, ni que dependieran de nadie, que yo no me he sentido nunca que dependía, porque yo trabajaba, pero esa visión del varón de antes, del macho ibérico, de no, la señora en casa con la pata quebrada, perdona, no. Y yo he tenido grandes mujeres en mi familia que han estado siempre debajo. Mi abuela era enfermera en tiempos de guerra y se casó y mi abuelo la prohibió ejercer. Se quedó para poner inyecciones a la familia y a los vecinos. O sea, qué frustración más grande, ¿no? Que en una época donde tú además puedes, no era fácil hacer todo ese tipo de historias, que cuando tú ya tienes cierta independencia, que no la había, porque tú te casabas y pasabas de estar a las órdenes de tu padre a las órdenes de tu marido. Esto era así. Ujú, Es que no ujú. hace tanto tiempo que la mujer no podía tener ni una cuenta corriente, es que todo esto se nos ha olvidado también. Hace 50 años, vamos, tampoco. Entonces, claro, dices, es que tal, ¿por qué no escuchamos a los mayores? Pero si es que no escuchamos a nadie. Pero Sí, ya no una cuenta corriente, Esther, es que para poder comprar un electrodoméstico, que era para lo que sí, podía ir la mujer al banco, tenía que sí, ir acompañada de su marido. de su marido. Eso entre otras cosas. Entonces, claro, ¿qué había antes? Pues como vivías en esa sociedad que no era el ideal, desde luego, a ti ya te educaban, a la mujer ya la educaban para que se tenía que hacer cargo de los mayores. No se hacía cargo Exactamente. el marido, aunque fuera su madre, se hacía cargo la nuera. O Sí, sea, sí, esto sí, ha sí, sido sí. así siempre. ¿Qué ocurre? La mujer empieza a trabajar. Y entonces, claro, yo he cuidado de mis padres, porque además mi madre se fue muy joven, se fue con 45 años, pero mi padre se ha ido con 89, ¿vale? Y yo dejé hasta de trabajar para cuidar a mi padre unos meses porque no podía, o sea, yo soy autónoma y entonces, bueno, pues ya está, pues hay que tirar por aquí, pues hay que tirar por aquí, pero los mayores están muy solos porque la gente que les tendría que estar cuidando o por lo menos escuchando está muy ocupada llevando adelante niños y carreras. Antes, yo lo digo por mi madre ha cuidado de su familia hasta que pudo y desde luego tiraba de 3 hijos, de coser todo el día en casa, de un marido y de tal. Ahora, pues es que ahora yo lo veo, mis hijas están hasta aquí, las dos, pero van al gimnasio, cuidan de sus hijos, hacen comidas para toda la semana, trabajan, tal, pero tienen un apoyo que las mujeres de mi generación para atrás no hemos tenido, que es que el hombre también se implica. ¿Para qué? Para que ellas puedan ir al gimnasio, para que tengan también sus horas libres y para que puedan hacer una vida más o menos humana. Y entonces ahí
yo no tengo queja de las mías, porque cada vez que me ha pasado algo, es verdad que están las dos ahí a piñón, pero yo veo mucho padre abandonado porque lo primero que te dicen sus hijos, y yo tengo consulta y me lo oigo, es que yo no tengo tiempo, es que pues tendremos que meter a alguien o bueno, yo voy cuando puedo es 2 horas a la semana. ¿Cómo está ese mayor abandonado? Emocionalmente abandonado, porque a lo mejor físicamente tampoco le haces tanta falta, pero emocionalmente están abandonados. Entonces te pillan a alguien que les escucha en una parada de autobús y te cuentan la Primera Guerra Mundial. Y a lo mejor te cuentan cosas muchísimo más interesantes de las que le han contado sus propios hijos, ¿no? A mí me parece que los mayores son pozos de sabiduría. Yo he disfrutado mucho de mis abuelos, de escuchar a mis abuelos. Con mi abuelo paterno me iba de marcha, me refiero a la sierra. O sea, que me decía, estos son los cagados todos por mis primos. Vámonos. O sea, yo el gusanillo de irme a andar por el campo y tal me lo metió mi abuelo Pepe, ¿no? Porque era un gran andador y bueno, me metió esa historia de pasearme por rovedales y por montes y tal, ¿no? Y me encantó. O sea, me sigue encantando, o sea, yo me escapo a la naturaleza cada vez que puedo. Y yo aprendí mucho de mis abuelos, de escuchar a mis abuelos, porque han pasado, además estos que habían pasado por una guerra, es que te contaban unas cosas que era para encerrarse con ellos 2 días y solamente escuchar. Si es que no tienes que hacer otra cosa que escuchar, si es que ni tan siquiera, si la gente dedicara un poquito de tiempo a los mayores, de verdad, que yo creo que el mundo andaría otra vez de otra manera. Pero no los escuchamos, pensamos que están pasados de moda, ¿no? Sí, Y es que eso, yo creo que si hemos llegado hasta aquí es por las fuentes ancestrales y hombre, por esa sabiduría transmitida a lo largo de tantos años, ¿no? Pero sí, ahora, desde la revolución industrial, quizá un poco antes, hace 3 o 4 siglos, sí. como que no vale, ¿no? Como que nos hemos vuelto un poco locos y nada más que pensamos en nosotros mismos, en el En es- individuo, en el nihilismo, en todas estas sí, cosas, ¿no? eso es, eso es. Yo creo que nos hemos perdido. Como seres humanos nos hemos perdido. O sea, hay que volver a eso. Astrológicamente, Plutón ha entrado en Acuario, que es la casa de la humanidad, y se va a quedar ahí 20 años. Acuario es o vamos todos o no vamos a ir ninguno, a ver si la gente empieza a escuchar, porque claro, esto no se trata ya de que tú llegues y 20 no. Esto se trata de que lleguen los 20 y que lleguen bien, en unas condiciones Ujú. más o menos estables, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estamos en una involución. Para mí, estamos en una involución. Porque eso, ni escuchamos a los mayores, ni nos fijamos lo que tenemos al lado, no luchamos por las relaciones. O sea, esta es otra cosa que está pasando. Las familias se han desestructurado porque como ahora ya uno se puede divorciar y tal y cual, antes, no digo que lo de antes estuviera bien, cuidado, porque ha habido mucha mujer y mucho hombre que han aguantado porque no tenían otra opción, ¿vale? Se hubieran divorciado muchísima más gente. Pero ahora también estamos en una fase que nadie aguanta nada. No, es que me ha Sí, dicho sí. que no sé qué, no sé cuántos y tal. Matrimonios que duran año y medio. Vamos a ver, si llevabais 5 de novios, ya no se veía que no os llevabais bien o algo, no, no sé, pregunto. Y luego las relaciones que hay ahora mismo, de aquí te pillo, aquí te mato y mañana ya no me acuerdo que te he conocido. Entonces, estamos deshumanizados, o sea, en todas las áreas de la vida. Yo todavía veo, son muy importantes los 7 primeros años de los niños, ¿vale? Porque ahí se crea mucho de la personalidad y de los recursos que van a tener de adultos. Entonces, hay una cosa que pasa que parece que no tiene importancia y yo todavía lo sigo oyendo. Tú le dices a un niño, por ejemplo, se le ha roto al niño el camión o la muñeca, porque mi nieto, gracias a Dios, también juega con muñecas y a las cocinitas, juegan a todo todos, ¿no? Y tal. Y entonces te viene con un disgustazo y llorando. Y hay papás que todavía le dicen, anda, que eres tonto, pues ya te compraré otro. No, le estás negando que exteriorice los sentimientos. Entonces, ese niño cuando sea adulto no va a llorar, me da igual si es un niño o una niña, porque si yo lloro por algo que he perdido o algo que me está llorando, doliendo, soy tonto. Eso se queda ahí marcado. Mira la diferencia con que ese mismo niño o niña llegue y su mamá o su papá le diga, vale, cariño, pues se ha roto, pues no pasa nada, no te preocupes, vamos a intentar arreglarlo y si no, pues mañana vemos la manera de si podemos comprar otro. Pero entiendo que estés triste. Mira lo que ha pasado. O sea, ese niño va a seguir exteriorizando como se encuentre porque tiene un refugio y un lugar seguro donde le admiten que pueda decir lo que siente. En Y vez de, ya eres tú. la peor quizás sea responsabilizarlo, ¿no? Es decir, todo lo rompes. Y esa será Claro, la peor, ¿no? bueno, esa ya es tremenda. Es que los niños nacen, o sea, están en determinadas edades ¿para qué? Para hacer papeles. Yo me acuerdo de mi hija mayor que destrozó todo un de papel higiénico
vamos, si los cogen los de la pandemia la matan, a base de hacer tiritas, porque era lo que había hecho ese día en la guardería. Y entonces Claro. era una niña buenísima, pero yo estaba haciendo la comida, yo la veía, que estaba allí y tal, y cuando salí tenía 12 rollos de papel higiénicos hechos tiritas. Y yo dije, la que has liado, pero ya está, o sea, la que has liado pensé yo para mí, ni tan siquiera se lo dije. Y le dije, ¿y esto qué es? Y me dijo, lo que hacemos en la guardia. Y dije, a ver, pues si le han estado enseñando a romper tiritas de esto así, ¿qué va a venir la niña? Pues se ha buscado todo el papel higiénico que hubiera y lo ha hecho tiritas. ¿Ese ha sido todo el problema? Pues ya está, ha Claro. experimentado. Como ya lo ha hecho, mañana no lo vuelve a hacer. Y es verdad, no lo volvió a hacer nunca más. Pero tampoco hubo una bronca ni hubo un desasosiego, que es papel higiénico, punto, pelota. Como con muchas otras cosas. Un camión que se ha roto. Es que te lo echaron los reyes y tal y que cual, y era carísimo. Pero al niño, ¿qué le importa si era caro o barato? Y además, si son los reyes, en la lógica del niño no entra el precio. O Claro. le cuentas la historia de otra manera o no le puedes responsabilizar luego de que los reyes es que se han gastado mucho dinero. Pues no haberte lo gastado. Son Claro. magos. El Y, niño dirá, y- si son magos. y volviendo un poquito al plano literario y a la reencarnación, tú si pudieras reencarnarte en un personaje literario de otro autor, ¿quién serías y por qué? Ay, madre mía, qué difícil me lo pones. Qué difícil, qué difícil. Es que hay muchos autores, incluso, no sé, a mí, por ejemplo, Cervantes me parece un personaje. Pero también me lo parece, por ejemplo, Anne Rice, si hablamos de vampiros, para mí es el sumo, aunque luego la dio en la vena esta católica y se desdijo de todo. Pero no lo sé, hay mucha gente, Humberto Eco, bueno, a los actuales, por ejemplo, Javier Serra me chifla, pero tengo muchos autores noveles de ahora que también me encantan, o sea, no sé, es que me lo pones muy difícil, yo leo además de todo, Y entonces es muy de sus personajes, ¿cuál te quedarías tú? De un personaje femenino, un masculino, me da personaje igual. femenino para mí, Que tú dijeras, mira, me siento bien para haberme reencarnado, o puede ser que hubiera sido uno de mis personajes. mira, Tú- Alma, dentro de mis novelas, Alma, que es una de las coprotagonistas de Recuerda, tiene mucho de mí, Ujú, porque de hecho he ujú. volcado mucho de mi vida en ella, en el sentido de igual, de que empieza con una actitud, pues todo me sale mal, yo dónde voy a ir y tal, y ella verá, ese personaje va creciendo, a mí eso me lo ha dicho mucha gente, de cómo empieza a cómo termina, que termina convirtiéndose en una guerrera, en alguien que no va a pasar una ya y tal. Ese tipo de evolución es el que creo que yo he hecho. Entonces, básicamente, ese tipo de personaje a mí siempre me llama la atención. Cualquier personaje femenino o masculino, que haya tenido una progresión de estoy en la mierda, pero aquí no me voy a quedar, a mí me vale. Todo personaje o toda persona que sea capaz de luchar por sus sueños, por sus creencias, me parece súper importante, que hay gente que ahora mismo pues se esconden, ¿no? Bueno, yo no quiero opinar, no quiero saber, no quiero, como dice la Biblia, a los tibios los vomita Dios por las bocas. Yo lo que sea que tenga que ser, pero que no sea una tibia, nunca. O sea, si me tengo que pelear, y de hecho yo me he ido a los rodeos del Congreso, me han pegado los grises, o sea, he sido bastante ese tipo de persona de no conformarme cuando había una sociedad que no me gustaba, ¿no? Entonces procuro, dentro de mi parcelita, hacer lo que puedo, que no es mucho, pero si todos hiciéramos lo que podemos, este mundo sería otra cosa. Eso es lo importante, creo yo, que todo el mundo hagamos lo que podemos Sí, y muchas veces lo que creemos que debemos hacer y no hemos hecho. eso es. Yo no sé, yo he tenido hace poco como, yo qué sé, es que suena un poco como un renacimiento, ¿no? Es decir, una manera, lo pasé mal, una depresión, Sí, como tú contabas antes y tal, sí. y como que una vez que he empezado a recuperarme o me empezaba a recuperar, he visto las cosas de otro modo y digo, tengo que hacer cosas que realmente me satisfagan y que yo he querido hacer durante toda la vida y pueden ser tan tontas como hacerme un tatuaje o como empezar a dar clases a gente que lo necesita. Pero sentirte tú realizado, ¿sabes? Y sentirte tú que eres tú y Eso es. y que no está mandándote, no, no te hagas esto que tal, tu padre o tu Sí, madre o tal, o no hagas esto que es que tal, no.
piensa en ti y lo que te viene bien, ¿no? Y lo que tú quieres hacer, ¿no? Que yo creo que la tarea más grande, yo lo tengo tatuado, yo tengo varios tatuajes, pero este del brazo lo que dice es lo que dice mi WhatsApp, que es viniste a ser feliz, no te distraigas. Y el no te distraigas lo veo todos los días, porque es lo que tengo puesto aquí en el lado, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental ser fiel a uno mismo. Uno no puede ser feliz, y te lo digo yo, que como tengo la pedradita que tengo, desde siempre me he tenido que esconder, porque yo oía voces desde chiquitita, en mi casa no me entendían, nada más que mi abuela paterna, que era la que me dijo en determinado momento, de estas cosas no hablas porque no las entienden y les dan miedo, porque ella la pasaba lo mismo, ¿no? Y lo que siento es no haber hablado mucho más con ella de todos estos temas, ¿no? Pero lo que sí tuve muy claro cuando yo me separo de mi primer marido, es que yo había dejado de ser yo. No me reconocía ni yo. O sea, yo decía, pero yo, ¿qué ha pasado conmigo? O sea, me he amoldado o he intentado encajar o no ser yo para encajar. ¿Pero qué es esto? Entonces, con mis 40 años, que fue la primera vez que yo de verdad me tomo en serio todo lo que me pasa y dije, me separo y dije, bueno, y ahora esta soy yo. Quien quiera bien y que no, que siga camino. Pero ¿por qué me tengo que desdecir de mí misma, de mi esencia, para que el otro no se incomode? ¿Y por qué nos Pues cuesta tanto, Esther? porque nos da miedo. ¿Se vive una segunda vida a los 40 o a los 50, que es cuando la mayoría de la gente se da cuenta, una vez se ha establecido económicamente, familiarmente, ya tiene sus hijos más o menos encaminados y tal? Ahí es donde a mí me ha ocurrido y oigo mucha gente que le ocurre, ¿sabes? Que, No, que, que para mí no. dicen, ahí he tenido como una especie de, como una visión, ¿no? Es que claro, yo lo cuento como una visión, como algo y dices tú, hombre, la gente va a pensar que está un No, la poco gente, tocado, ¿me mira, entiendes? Leo, la gente que piense lo que quiera, porque las opiniones son como los ombligos, cada uno tiene el suyo, ¿sabes? Entonces, al final tú tienes que irte a ti. ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Qué es lo que a ti te motiva para levantarte todos los días? Y no puede ser mi hijo, mi mujer, mi jefe, no, a ti, ¿qué te motiva a ti? Porque cuando tú llegas a ese punto de decir, a mí lo que me motiva para levantarme todos los días es que tengo que dejar este mundo un poquito, a lo mejor suena muy, muy omnipotente esto, un poquito mejor de lo que me lo encontré. Mi parcela, donde yo llego, que no es mucho, pero tengo que intentar tal. Y otra decisión que hay que tomar todos los días es que yo me levanto y digo, hoy voy a ser feliz, independientemente de lo que me pase, que me van a pasar 1000 cosas y de las 1999 no me van a gustar. Pero eso no va a impedir que yo siga siendo feliz, porque mi felicidad no depende no depende de lo que me pasa. La felicidad es un estado del ser. ¿Me estás Y queriendo entonces, decir que alguien puede ser feliz porque se determine él ser feliz, mismo que puede sí, ser feliz? sí, porque yo hice ese clic. O sea, yo tuve un matrimonio muy desgraciado, tuve un maltrato sostenido de 20 años psicológico, que ese no se ve porque no hay moratones, pero hace mucho daño. Yo terminé con una ansiedad que no me dejaba salir de casa sola. Se me caían los edificios encima, o sea, de locos todo. Y yo cuando me separé, que todo el mundo pensó, no lo va a superar, si está con 3 gramos de tranquimacina al día, tal y cual, pero yo el método Silva me sirvió para coger fuerza, para dejar los 3 gramos de tranquimacina en 3 semanas, que era impensable, y empezar a coger las riendas de mi vida. Y este señor te vas de casa y yo tiro. Que te vas a ir a debajo de un puente, que me da igual, pues me iré debajo de un puente con mis hijas y feliz, porque tú puedes estar en una jaula de oro, pero es una jaula, que era lo que yo tenía, básicamente, ¿no? Entonces, yo en ese momento, y te puedo asegurar que la separación fue tremenda, pero si tú hablas con mis amigos, con los que, y mi familia, con los que estuvieron más, yo llega el momento de divertirme, yo soy capaz de desconectarme de todo. Si me voy a un concierto, si me voy a una cena con amigos y tal, hago como eso, un Kit Kat, ¿no? Y yo en ese momento no tengo ni un solo de los problemas que tengo. Pero, y tengo muchos, ¿eh? O sea, pero yo tengo esa capacidad, pero creo que ha sido un entrenamiento, ¿eh? No es que la tenga, sino que tengo ese entrenamiento de decir, ahora toca divertirse, que 2 horas, 2 horas que voy a ser la tía más feliz del mundo. Que luego tengo que resolver un problema económico, ya lo resolveré. Si esto es un cuentito, si estamos en una realidad virtual que se ha creado el alma para experimentar, que nada tiene tanta importancia, de verdad. O sea, que pasamos por enfermedades, por situaciones económicas, por pérdidas de familiares y amigos, sí. Pero en realidad hay dos libros maravillosos. Uno es Tu realidad inmortal y el otro es La desaparición del universo o algo así. No sé en cuál de los dos viene este cuento, es muy cortito. Pero imagínate, tú tienes hijos, ¿no? Sí, tengo una hija. Vale.
Vale, pues imagínate que esa hija tiene 3 añitos. Tú estás leyendo en el sofá del salón y la Me niña voy está... 10 años antes y me lo Ya está, imagino. ya está. Y entonces tú estás leyendo tranquilamente y la niña está dormida porque ya era hora de dormirse. Y entonces de golpe y porrazo empieza a chillar como una loca. Y tú sales corriendo, tiras el libro y tal. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa? ¿No? Y la niña te dice que me perseguía un monstruo, que me iba a comer, que no sé qué. Bueno, una tragedia griega. Y claro, tú la dices, si no te has movido de aquí, en ningún momento siempre has estado a salvo, cariño, solo has tenido una pesadilla. Estamos en la pesadilla, pero realmente el espíritu sigue a salvo donde ha estado siempre. Entonces, cuando empiezas a coger estos conceptos, que yo sé que para mucha gente todavía son muy extraños y muy tal, se relaja mucho la vida. Y además es eso, todo pasa, puede tardar 1 año o 3, pero todo pasa. O sea, la vida es muy cíclica. Hay gente que ha estado muy arriba y luego ha estado muy abajo y al revés, gente que empezó como Narcis vendiendo cerillas en los puertos y mira dónde llegó. ¿Por qué? Porque hay una cosa del ser humano que es maravillosa, que es la voluntad, la persistencia, las ganas de salir adelante, el no rendirse. O sea, si da igual, una vez que consigues la meta, nadie te va a preguntar, o si te lo preguntan y has tardado 20 años, pues serás un ejemplo de que en 20 años se puede conseguir. ¿Qué le dijeron a Edison? Usted ha fracasado 500 veces. Y él dijo, no, yo sé 500 veces cómo no funciona una bombilla. Mira tú, o sea, el cambio a mí, yo me fijo mucho en estas cosas porque realmente es gente que le ha dado la vuelta a circunstancias muy poco bonitas, pero han creído en ellos, han vuelto a su esencia, han vuelto a pensar que ellos podían y como ellos han pensado que podían, han podido. Entonces, claro que puedes ser feliz a pesar de las circunstancias. Tú vete a una tribu de estas del Amazonas o de tal, que viven con 4 palos y no sé qué, y cualquier yuppie diría, pobrecitos, qué desgraciados, no tienen Netflix, no tienen... Pues yo creo que son los seres más felices de la vida, si es que nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. Hemos abandonado a mamá naturaleza, a mamá tierra y la hemos cambiado por televisiones, plays, ordenadores y tal. ¿Esto nos hace más feliz? A la mayoría de la gente le hace muy infeliz. Porque no tienen la humanidad ni el contacto con la tierra, que era a lo que veníamos. Claro. Para mí, ¿vale? Hemos creído que pasamos a un nivel superior, quizás, ¿no? Y hemos dejado de ese lado más instintivo, más animal, ¿no? Más Sí. relacionado con todo lo que es la naturaleza, como tú bien dices. Ajá. Y tú hablas todo eso en Recuerda y en tu nueva obra, y tú Sí. A ver, en también. Recuerda hablo mucho de la superación, de la lealtad, de la amistad, del amor también, ¿no? Vuelvo a decir, no son unos vampiros al uso porque hay 2 razas vampíricas distintas y, bueno, pues ahí entran un poco en conflicto, pero hay una parte de esos vampiros que recuerdan su humanidad y que van a luchar por la humanidad que ya no son, pero que a ellos les trae en jaque que los otros puedan eliminarla, ¿no? Esa es una parte. Por eso no son unos vampiros al uso y hay mucha gente que también me ha escrito y me ha dicho, esto no va solamente de vampiros. Pues no, efectivamente no va solamente de vampiros. Y esta otra, pues evidentemente que aquí hablo hasta del duelo, porque los duelos hay que hacerlos también. O sea, estamos en el modo humano. Entonces, claro que entiendo que estés pasando una mala circunstancia y no veas la salida y no tal. Entonces, las preguntas son un poco para que tú vayas valorando de cada etapa de la vida dónde has estado o dónde te puedes mover. Llego hasta los 90 años, ¿vale? Evidentemente, de aquí sale un curso que solamente hago 2 módulos porque lo otro sería una progresión, aunque ya he tenido gente muy joven en los módulos que a lo mejor tienen 25 años y hemos llegado hasta sus 60. ¿Qué ocurre? Pues que ha habido veces que lo que ven es una progresión a lo mejor de profesión o incluso si no sabían lo que iban a hacer, pues ya les dan una idea, pero sobre todo de lo que se trata es de que tú puedas resolver conflictos que te están traumando o impidiendo seguir adelante con la encarnación que tienes, ¿no? Y yo creo que básicamente es esto, o sea, yo lo que he tratado con esta obra sobre todo es eso, poner un poquito de luz y mirar a temas que normalmente no miramos. O sea, de hecho, en la hipnosis es Queremos darle la espalda. claro, ¿por qué? Porque son incómodos. Son incómodos porque el alma ya trae recuerdos de otra vida. Aunque tú no te acuerdes, el personaje no se acuerde, el alma sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te vas a poner, yo que sé, a hacer una tarta y el demoniete te va a decir, no hagas esa tarta porque es que no sabes hacerla.
Entonces, con esta también hay que pactar, ¿eh? Con la mente también hay que pactar y decirla, mira, sí, ahora yo sé que hace 2 vidas no hacía pasteles buenos, se me caían, no subían, tal, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que es que ahora ya me he hecho un curso de cocina. Entonces, ahora ya sé. No me puedes decir que no sé, déjame que haga y acompáñame, porque al final el ego y la mente son los que nos traen hasta aquí. Bien controlados, mal controlados es una puñeta. Pues eso, te llevan a una depresión, a una ansiedad. La depresión, por cierto, es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. Yo lo que tuve fue ansiedad. ¿Por qué? Porque yo me veía con mi exmarido el resto de mi vida y yo decía, mejor me voy. O sea, yo no puedo seguir así. Entonces, tal, pero hay que enseñarle a la mente también de que hemos aprendido, de que hemos evolucionado y que tenemos más herramientas. Y entonces que nos deje hacer y que nos acompañe. Pero la mente no es mala si no la dejas que tome el mando absoluto, y el ego tampoco. La gente lucha mucho contra el ego, pero el ego te ha traído hasta aquí, porque el ego es el que te da un poco las necesidades de tirar para adelante, de ir a mejor, de tal. Otra cosa son los egos estos descontrolados de yo soy la mamá de Tarzán y cuando seguimos aquí, francamente, todos seguimos siendo la monachita. Entonces, ese es el ego malo, el creerte que eres no sé qué. No, aquí estamos todos en el mismo camino y lo que tendríamos que aprender es a ver cómo te puedo ayudar. Porque El si yo te ayudo, narcisismo, ¿no? bueno, es que hay, bueno, es lo peor que puede pasarle a una persona. Y luego yo veo mucho que hay autoestimas muy bajas con egos muy altos. Y eso es un desastre, eso sí que es un desastre. ¿Cómo Porque se da eso? pues eso se da, es el tipo de persona que es como muy prepotente, como muy yo me lo sé todo y tal y cual, pero si rascas un poquito debajo está todo el rato pidiendo aprobación. Es toda una fachada, ¿no? Es toda una fachada. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Pues que en realidad no se cree ni él ni ella lo grande que es o lo bien que hace las cosas o tal. Es eso, es una especie de coraza porque hay una autoestima dañada que a lo mejor viene del niño, ¿eh? Viene de cuando era pequeño o viene de otra vida. Entonces, yo eso lo he visto mucho y cuando rascas ahí y empiezas a tratar a alguien así, y se te desmorona, y claro, que se te desmorone un tío con 30 años, pues están como más a ello, porque ya han nacido en otra generación. Pero a mí se me ha desmoronado tíos de 60 años, ¿eh? Y eso sí que te parte el alma, porque es lo que te digo, o sea, no han podido llorar, han tenido que ser superhéroes cuando no lo eran, han sido abogados cuando ellos en realidad lo que les gustaba era bailar, o sea, cosas que dices, vaya existencia. Entonces yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es llegar al momentito ese de la muerte y decir, no he hecho nada de lo que quería hacer. Eso tiene que ser demoledor. Y la gente llega muchas veces a ese punto así, porque cuando yo hago una regresión, y ha habido veces que ha habido gente que se ha ido a varias vidas, ha habido muchas veces que la gente, cuando yo pregunto qué es lo que te queda por hacer, y cuando te dicen todo, es demoledor. No he tenido hijos, no he hecho esto que me gustaría haber hecho, quería haber sido un caballero andante y terminé siendo un no sé qué de pieles, o sea, no sé, creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, no haber sido fiel a sí mismo y a su esencia, y que caiga quien caiga. Luchar por uno mismo, luchar por lo que uno quiere. Eso es. Y es que yo he discutido mucho con mis amigas y con tal, porque yo cuando mis hijas estudiaban, la mayor es bióloga, bueno, sacó matrícula de honor, la publicaron el trabajo fin de carrera y tal. Y ella soltó un día, mi hermana va a ganar dinero antes que yo. Su hermana, el segundo bachillerato no lo hizo porque dijo que no estaba aprendiendo nada que le sirviera para lo que ella quería hacer, y terminó haciendo un módulo. A ella le gustaba mucho la caracterización, la peluquería, los maquillajes, todo esto, ¿no? Al día de hoy tiene empresa desde los 18 años. Trabaja en el mundo de las novias, tiene una reputación ya, es una tía muy curranta y tiene un centro de belleza en condiciones, ¿no? Que trabaja muchas cosas, no solamente novias, ¿no? Entonces, claro, dices, y yo cuando me decían, es que, claro, va a dejar de estudiar y tal, igual, porque luego al final se hizo un módulo de lo suyo, que tenía también, porque claro, los padres también tenemos que ser un poco inteligentes, ¿no? Y ahí había lengua, matemáticas, inglés. No ha sacado más mejores notas en su vida en esas 3 asignaturas, que era la zanahoria del burro. O sea, si quería aprobar todo lo demás de caracterización y tal, tenía que aprobar esas. No es que las aprobara, es que las sacaba con notables y sobresalientes, ¿no? Con lo cual, ¿qué nos falta? Motivación.
Pero yo siempre he dicho lo mismo. A mí me da igual si mis hijas son cajeras del día, si son felices y buenos seres humanos. Esto del elitismo, de que tienes que tener 2 carreras, ser el empresario de no sé qué, ser tal, que no si todo el mundo fuera empresario o arquitecto o tal, no habría fontaneros, no habría albañiles, no habría, es que no sé, por eso Tendríamos muchos problemas, ¿no? muchos problemas. Y además, Muchos problemas. esas profesiones son tan denostables. O sea, ¿por qué tenemos ese baremo? Ah, es que es un arquitecto. Va, es un albañil. ¿Perdona? El arquitecto sin el albañil no hace nada. Estamos muy, muy equivocados en muchas cosas. Y damos mucha importancia a cosas que no la tienen, las que de la verdad la tienen. Y volvemos al tema de volver a la humanidad. No le damos importancia, nos estamos equivocando mucho. Yo no sé, espero que papi el de arriba no dé otra vez al reset y diga, venga, empezamos otra vez, que la habéis vuelto a cagar, chicos. Porque es que llevamos un camino que no es normal. Sí, sí, sí. Yo te quería pedir, porque se nos acaba un poquito el tiempo, Sí, ¿no? Aquí yo sí. intento. Léeme, por favor, enséñame de nuevo el libro. Léeme la sinopsis, que ya que la tienes ahí, léemela, por favor. Sí. Este cuaderno de viaje te llevará a transitar por lugares de tu alma en los que a veces no quieres mirar, pero quizás es justo allí donde tu alma ha escondido tesoros para que puedas evolucionar. Juntos recorreremos el árbol de la vida para que sea entendible aunque nunca hayas leído o escuchado nada sobre Cábala. Las propias experiencias de la autora sirven de escenario para comprobar que se puede salir de situaciones que a priori parece que te van a hundir de por vida. Este libro solo pretende arrojar un poco de luz a eso que sientes algunas veces y no sabes identificar. Acompáñame. Esta Ajá. Y me gustaría que me leyeras un párrafo que tú le tengas especial cariño y que me digas por qué especial cariño a ese párrafo, a esa parte. No digo un párrafo, digo lo que tú creas. No sé, o sea, en la introducción lo que te pongo es que, bueno, que trabajo sobre las emociones y tal, que es muy importante identificar esas emociones porque la rabia, la ira o la frustración van al hígado. O sea, las emociones no hacen daño solamente a la mente, se van al físico. Después de ir a lo que es la mente, van al físico, ¿no? Una enfermedad respiratoria puede venir sostenida de una tristeza en el tiempo. El aparato digestivo te llama la atención cuando no se digiere una situación. Y claro que no hay que analizar todo, pero porque sería espantoso, no puedes vivir así, claro. Pero es una buena práctica que te tomes el tiempo para escuchar a tu cuerpo cuando te llama la atención. Es muy importante. Ningún dolor del cuerpo físico realmente viene del físico. Hasta la OMS, que no es una institución que a mí me encante, pero ya ha llegado a la conclusión que inclusive el cáncer viene dado por emociones mal gestionadas. Entonces La hay que psicosomatización, ¿no? Sí, sí. Pero para que lleguen al físico tienen que estar primero en el emocional. Y la gente no presta atención a esto. Me duele una muela, me tomo un analgésico y ya está. No, las muelas son las estructuras. Es la familia. ¿Qué muela te está doliendo? ¿Qué parte de tu familia se está desestructurando? ¿O qué? Yo qué sé qué más decirte. Estás a punto de que te despidan y tienes todos los días ardores de estómago o vomitas o tal. No estás digiriendo esa situación porque no estás enfrentando el problema. Entonces, Ujú. el cuerpo es un testeador profesional de lo que pasa en tus emociones y no le escuchamos. Hay que escuchar al médico y escucharnos a nosotros mismos. Mucho, muchísimo. Esto antes se hacía, otra cosa que se ha perdido. ¿Qué decían los médicos antiguos? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Hay muchas cosas que se curan simplemente con una buena alimentación, pero estamos también en la comida basura. Es que todo es rápido. Ahora ya todo es para ayer. Entonces, mejor una hamburguesa que un bistec bien hecho, mejor un sándwich que una tortilla a la francesa. No, o sea, vamos a volver al humano, de verdad, que nos estamos perdiendo muchas cosas. Porque manda muchas veces el poderoso caballero don dinero, ¿no? Claro, y las prisas. ¿Tú ves a alguien que vaya, o sea, quitando los jubilados, tú ves a alguien que vaya por la calle andando normal? Porque en Madrid no. En Madrid va todo el mundo corriendo. Dice, Y ¿pero dónde va? cada vez pasa más en sociedades más pequeñas también. Yo digo, ¿pero dónde va la gente tan corriendo? Gente que se cae porque va corriendo a coger un autobús, chico, pues si ya vendrá otro. O sea, es que llego tarde. ¿A dónde? Si es que vas a llegar tarde a tu vida, porque te va a pillar un coche o te va a pasar algo. No Claro. sé, vivimos... Por eso tanto a lo mejor
ya no tus hijas, ¿no? Que las has criado, pero a lo mejor a tus nietos o a tus nietas les costará tanto, igual que les cuesta a mi hija, poder entender que para tú poder ver una serie cuando éramos pequeños, Sí, tenías que esperarte a que la echaran el sábado a la 1 del mediodía, y si te la perdías, no la sí. veías ese fin No, de no, semana. no, ya está, y Y no te si la caía en repetían. fiesta, no la ponían, porque ponían No, una no, película. que sí, que sí. Entonces, todo eso es muy complicado. Yo Estamos creo educando, que tenía su encanto. sí, o tenía su encanto hasta la televisión en blanco y negro y tener 2 canales, Sí, sí. porque elegías rápido, pues en este toca música y aquí van a poner una peli, pues ya está. Y además las cosas se veían en familia, porque si no salían los 2 Mm. rombos famosos y te mandaban a la cama. Ya está, se acabó el problema. Ahora Los encima dos rombos. es que claro, yo es que tengo muchos años ya, yo tengo 65 años, entonces Yo he vivido un rombo y dos sí, rombos. Esta bueno, película es bueno, de dos rombos. Las de un rombo todavía a lo sí, mejor, te las de dejaban, un pero rombo, pero las de dos rombos era para la cama. no, no, era para la cama. Y yo, por ejemplo, tengo el vicio de la lectura por mis padres. Y yo me acuerdo que el primer libro que me leí fue Cumbres, de mayor, me refiero, no de niños. Me leí Cumbres por las cosas porque le encontré por allí, tenía 13, 12 o 13 años y me acuerdo la bronca que me echaron y yo dije, pues no dejéis libros por medio que yo no me pueda leer. A mí me ha encantado. Entonces, claro, estas cosas pasan, ¿no? Y gracias a Dios mis nietos se están criando mucho eso, fines de semana al campo, nada de tanta play ni historias, sino a coger moras, a coger níscalos. Gracias a Dios tengo ese tipo de hijas que bueno, yo las he educado así y yo agradezco mucho que sigan esa rama, sobre todo por los niños, ¿no? Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias, Esther, Sí, por estar aquí. Ha sido un placer y bueno, hablar contigo, pues bueno, al final es una delicia porque se te pueden preguntar cosas también y uno aprende claro, y tiene inquietudes y entonces como que se siente un poquito reflejado con esas inquietudes. Me has dicho cosas que me han hecho también recordar de alguna manera mi vida. Mi madre también es costurera, se ha llevado toda la vida cosiendo, tiene la espalda como un interrogante de tanto sí, coser y encima ha tenido que levantarse a las 6 de la mañana para limpiar casa, para hacerla tal. Y eso que mi padre la ha ayudado. mm, Es decir, mi padre es una de esas personas que con 40 y tantos, 50 años ya la ayudaba. sí, Pero ¿qué dices tú? Pero yo creo que todavía esa desigualdad existe. Estamos en un 70-30 y sí, eso todavía, desde mi punto de vista, y sí, sí, que me lluevan palos, pero sí, es lo que yo veo, ¿no? Es decir, y creo que todavía nos hace falta un poquito más de eso, ¿no? De equilibrio y de que, bueno, de que nos escuchen, de que al fin y al cabo yo no estoy aquí para ser altavoz de nadie, ¿no? Pero por lo sí, menos que con lo que digamos aquí, que sea para mejorar, que se quede la gente también, al sí, por igual que favor. aquello que no le parezca oportuno, Claro, esto, lo elimine. yo siempre digo lo mismo, lo que te resuena será para ti, lo que no lo dejas pasar y ya está, no pasa nada, porque es lo que te decía, cada uno está en su historia y todas son respetables. Sí, y te quería preguntar, ¿qué estás haciendo ahora que pueda ser en el futuro algo para poder venirte por aquí? ¿Estás en algún proyecto literario, Bueno, en alguna acabo cosita? de terminar la tercera de la saga, que no va a ser, Ajá. no van a ser más de 4, porque yo no quería ni hacer saga, o sea que ya con 4 creo que van dados. Y Ujú. bueno, me ha pedido la editorial otro ensayo, esta vez ya sobre regresión, o sea, el mundo de la regresión, que se puedan poner ejemplos, pondré incluso alguno mío, de las mías propias. Y bueno, pues eso es lo siguiente, pero me estoy tomando esta semana muy de relajo en el sentido de escribir, porque es que acabo de terminar el otro y he terminado un cuento que me lo están también, que le hice con mi nieta mayor, a ver si logramos sacarlo antes de Navidades y me lo están también, ¿cómo se dice? Iba a decir decorando, ilustrando, ¿vale? Entonces estoy con todo ese lío, el cuento, la novela recién terminada y tener que empezar a estructurar el ensayo sobre regresión. Qué bonito lo que me estás contando. Cuéntame un poquito, no te voy a despedir todavía porque tampoco tengo tanta prisa y yo el tiempo lo respeto si es necesario. Cuéntame un poquito el proyecto ese que me acabas de comentar que estás escribiendo con tu nieta porque me ha cautivado. Entonces me lo tienes que contar ya. Bueno, mis nietos son, para mí que soy su abuela, son todos muy especiales, pero es verdad que son especiales. Entonces, esta nena, África, que es la mayor, tiene ahora 8 años y este le hicimos el año pasado justo en Navidades. Entonces me dijo, abuela, ¿podríamos escribir un cuento tú y yo? Digo, claro.
Entonces, bueno, ella dio la idea de lo que quería escribir y, bueno, claro, yo le he tenido que dar estructura, ¿no? Pero bueno, la idea básicamente es de ella, ¿no? Es una niña muy, muy sensible, con lo cual es que el cuento lleva mensaje final, ¿vale? Y ella es muy brujita también, con lo cual ha metido ahí pues un hada, en fin, ha metido cosas muy, muy chulas. Será un cuento, pues eso, para niños entre 7 o 6 y 8 y 9 años y ya está, muy sencillito. Y bueno, como tengo una amiga maravillosa que es Toñi Cruz, que también es escritora y bueno, se la conoce casi más ahora ya como Helen Cross y ella pinta, pues la dije si me hacía el favor de hacerme los dibujitos. Y entonces ¿Cómo se le estamos... conoce? ¿Has dicho? Perdóname. ¿Cómo? Toñi Dime. Cruz, ¿cómo se le conoce? ¿Has Toñi dicho? como Helen Cross. Ha estado a punto 2 veces de ganar el Plus de Amazon, ¿vale? Es una Solin grandísima... Cross. Helen Cross. Helen Ah, Helen Cross, Cross. Perdona, es que no te había entendido bien, ¿vale? disculpa. Escribe muy bien novela histórica, a mí me encanta cómo escribe la histórica, pero luego los thrillers que tiene y tal son todos como sociales, o sea, o pone encima de la mesa temas tan complicados como las manadas, como las eléctricas, como, o sea, se mete dentro de que ella crea una historia, siempre tiene en base algo denunciable, ¿no? Entonces es una tía además estupendísima y una persona súper generosa, es un amor. Y Y además que tiene un porrón de libros, ¿no? tiene un cerro de libros. Es que ella tuvo un tema, perdona Toñi, lo voy a contar muy así someramente, pero se la murió un hijo, pero era un hijo muy dependiente. Entonces, mientras que le estuvo cuidando, que creo que se murió con 21 o 22 años, ella escribía, era su manera de tal. Entonces, claro, tenía cantidad de novelas y de cosas en el cajón. Entonces, cuando el chaval se fue, pues ella empezó a darle forma, retomó todo lo que había, lo reestructuró y tal, y claro, lo va sacando. Y tiene grandes novelas, la verdad. Ahora sacó una, la última que sacó, que es La chica del Serval, que va con temas de Ana Bolena y la leyenda que hay en Londres de que si se van los cuervos de la Torre de Londres se acaba la monarquía. Ella hizo una mezcla Sí. ahí maravillosa y es una novela. Y a mí la suya, que tiene como Toñi Cruz de Hasta que el tiempo nos alcance, que habla de Jaén y bueno, hace ahí un copy de todas las civilizaciones que no estuvieron, pero ella ya la avisa que lo va a novelar y me parece una grandísima novela también, pero vamos, a mí es que me gusta mucho cómo escribe. Vale, es autora de novelas, si no me equivoco, y estoy dando en la clave La soledad de ese instante fugitivo, Dale Sí. una oportunidad. Bueno, ese habla de las manadas, es una biología y es brutal. Claro, es que además lo describe, entonces, claro, tienes que tener un poquito de estómago, pero hay que leérselo porque al final, es lo que te digo, va mucho a los meollos estos. Tiene oscuridad, una Navidad perdida, que es la que habla de, pues esto. Exacto. Tumba de hormigón. Bueno, esa habla de la guerra de Gaza, con esa casi gana el Plus el año pasado, ¿eh? Es muy buena Ah, esa novela, porque El además Highlander que me enamoró también. también está muy bien. Muy Sí, bien, muy sí, no, bien. tiene mucha literatura ya publicada y bueno, ya te digo que en Amazon, por ejemplo, La chica del Serval creo que sigue de número 1 y lleva ya meses, ¿eh? Pues ves cómo ha merecido la pena estos 5 o 6 minutos Sí, que hemos robado al reloj para poder hablar del proyecto que tienes tú con tu sí. nieta, ese legado que vas a poder dejarle, esos Mm, recuerdos, porque yo es lo que digo yo ahora, o por lo menos lo que aprendí en mi vida. Yo no compro cosas, compro recuerdos eso, para mi hija, para mis sobrinos, para mis futuros nietos, sí, espero. Y lo que creo que hay que comprar son recuerdos, buenos momentos, sí, momentos felices y pasarlo bien. Y después, pues claro, a mí me encanta que mencionéis esos autores y esas autoras más no tan conocidos, que en sí, el caso de Toñi sí que lo es, Helen Cross. sí, Yo no la conocía, no obstante, aquí tiene su casa, si ella quiere pasar por aquí. Yo cuando comentáis de alguien, cuando sí. mencionáis a alguien, queda ya trasladada la invitación directamente, le servimos el guante, si quiere venirse por aquí Helen Cross y si quiere venirse también Juan Andrés Moya Muy bien. Sí, Montañez, pues sí. también tiene las puertas abiertas, gracias a Esther Cerón. Gracias a ti, y al fin y al cabo es el que nos permites darnos visibilidad. Así que muchas gracias por tu trabajo, que es muy A importante. eso estamos. Pues muchísimas gracias, Esther. Espero que pronto tenga esas obras que me has comentado ya
fuera del cajón, ya las tengas en la Sí, estantería y te puedas venir aquí, por favor, a vale, hablarnos de ellas, ¿vale? Y un besito perfectamente. para Madrid, para Igualmente. la familia y Muchas espero gracias. que te vaya todo muy bien, ¿vale? Un abrazo. Muchas gracias, Leo. Venga, nos A vemos prontito. cuidarse. Chao.